Tía, el príncipe Naveen de Maldonia viene a Nueva Orleans. Ese es Charlotte. Okay. Hola, bienvenidos a un episodio más de Entre Voces. Hoy tengo el gusto de entrevistar a una de las actrices de doblaje más reconocidas de Latinoamérica, Leila Rangel. Su voz ha dado vida a personajes inolvidables. Hermione Granger en Harry Potter. Ronald me pidió que te dijera que Seamus le dijo que Dean le dijo a Parvati que Hagrid te busca. Kim Imposible. Hablando de olvidar, creo que ya se me olvidó cómo ser niñera. Hiciste un compromiso. 2 compromisos en realidad. Se supone que tengo una misión hoy. Violeta Parra en Los Increíbles. Tita. Quiero ser normal, mamá. No pares ser normal. El único normal es Jack y todavía no sabe ir al baño. Ahsoka Tano en Star Wars. A veces hasta las razones correctas tienen consecuencias erróneas. Astrid en Cómo entrenar a tu dragón. Esta vez voy a ganar. Charlotte en La Princesa del Sapo. Príncipe Naveen de Maldonia viene a Nueva Orleans. ¡No es divino, tía! Y muchos más. Además de ser actriz, también es locutora, directora de doblaje y cantante. En esta entrevista hablaremos de su preparación, su trayectoria, los personajes que la han marcado y su visión sobre el futuro del doblaje frente a la llegada de la inteligencia artificial. Leila, es un gusto tenerte con nosotros. Cuéntame, ¿cómo estás? Gracias, Valentina. Muy bien, muchas gracias por el interés. Y aquí con muchísimo gusto, atenta a todas tus preguntas y esperando responderte de la forma más clara posible. Bueno, es un gusto tenerte aquí, así que empecemos con las preguntas. ¿Cómo Claro que llegaste al mundo del doblaje? Bueno, yo desde muy chiquitita ya tenía como mucho interés en la actuación. Mi hermano era como súper histriónico, tuve un tío que hacía cine independiente, entonces de alguna manera como que estaba yo influenciada por ellos. Luego tenía unos vecinos que eran titiriteros y hacían muchas obras infantiles y nos invitaban a mi hermano y a mí a ver como sus ensayos y todo eso me llenó como de muchas ideas. Pero el doblaje es un poco circunstancial. Cuando yo estaba estudiando el primer año de primaria, entra una compañerita y su mamá era directora de doblaje. Entonces nos invitan a la compañía de doblaje para que empecemos su hija, otro niño y yo a hacer una exposición que teníamos que idear para la escuela. Y entonces ahí es cuando yo voy por primera vez a una compañía de doblaje y me entero que existe el doblaje. Para esto yo te cuento que yo tenía 7 años y medio. Entonces yo no tenía la menor idea que el doblaje existía. Y bueno, estando haciendo esta exposición, armando la exposición entre los 3 niños y nuestras mamás, es que veo que hay salas de doblaje y entonces nos daban chance de entrar y así calladitos y ahí veíamos, aquí no pueden hablar y se prende el foco rojo y todo el mundo se tiene que callar. Entonces es ahí cuando descubro que existe eso y luego me intereso y pregunto cómo puedo yo entrar y como era muy chiquita pues fue relativamente sencillo tanto aprenderlo porque no tenía como muchos ni penas ni vergüenzas ni mucho menos. Y fue como muy de juego. Y por otro lado siempre se necesitan voces infantiles porque hay poquitos niños por generación, entonces fue como relativamente sencillo para mí. Wow, solamente una visita de un trabajo escolar llevó a una carrera. Sí, la verdad es así. Nunca lo había verbalizado de la manera que lo estás haciendo tú, pero sí, así fue realmente y ni siquiera era algo que yo supiera que existía, ¿no? Entonces fue bonito porque lo hice mucho como juego. ¿Recuerdas tu primer casting o personaje? El primero, no me acuerdo, pero tengo como casi, o sea, es que tal vez hubo otra cosa primero, pero de lo que hice primero, que fue como algo, le llaman fijos, que es cuando ya empieza a ser un personaje recurrente en una serie o algo que haces varias veces y por eso me acuerdo. En aquel momento cuando yo empecé a hacer doblaje, estaban doblando una serie que se llamaba Full House y en español le pusieron 3x3 y era con las niñas Olsen, ¿no? Eran las gemelitas Olsen, eran las
las protagonistas, y entonces empezaban a salir amiguitos de ellas y luego salían un par de bebecitos gemelos que eran sus primitos, y yo hacía uno de los gemelitos y hacía una amiga de las niñas. Eso fue como de lo primero que hice y que recuerdo. No sé si fue exactamente lo primero, pero sí era algo recurrente. O sea, yo iba varias veces, o sea, fui durante varias semanas a grabar eso. Me acuerdo mucho de eso. Wow, tan chiquito. Imagínate, 3x3, wow. Eso es hace mucho tiempo. Sí, de hace muchísimo tiempo. Te digo que yo, sí, cuando empecé tenía 7 y medio, y pues todas las que estábamos grabando, todos los niños que grabábamos, éramos más o menos de esas edades, a veces más chiquitos o un poquito más grandes. Bueno, entonces, más o menos desde esa época a ahora, ¿cómo ha evolucionado tu manera de prepararte para los personajes desde que comenzaste? Pues digamos que lo profesionalicé, porque al empezarlo tan chica, pues era totalmente intuitivo, totalmente lúdico. Para mí era mucho como jugar a actuar y jugar a hacer una voz de un personaje y todo esto. Y pues digamos que con el tiempo lo fui profesionalizando. Yo siempre tomé talleres, cursos, siempre estuve como muy interesada en eso, en como conocer más o en aprender más, pero a partir de los 16 años tomé un taller muy lindo que se llamaba Actores en Formación, en una escuela de acá de México muy, muy conocida y reconocida, que se llama Casa Azul, Artes Escénicas Argos. Y yo estuve en esa escuela en la primera etapa, y en la primera etapa de la escuela, y digamos, yo pienso como la etapa más importante de esa escuela acá, aunque aún tiene mucho prestigio. Creo que esa fue una época semillero de muchas personas muy talentosas y que se incorporaron al medio después. Y en esa escuela yo empecé a los 16 años a tomar un taller que se llamaba Actores en Formación todos los sábados, y después cuando ya sentí que era como necesario dar otro paso, decidí meterme a la carrera de actuación. Entonces también hice ahí la carrera de actuación. Y pues eso me fue en su momento, pues eso, como llenando de experiencia, de tablas, de conocimiento, de darle como estructura a lo que yo hacía de alguna forma más espontáneamente. Siempre nos han dicho que los que quieren hacer locución, actriz de doblaje, tienen que también tener una preparación actuación. Sí, definitivamente yo siempre estoy a favor de eso. Te mentiría si te dijera que todos mis colegas, compañeros tienen esa formación, pero yo sí creo que hace una gran diferencia, porque finalmente el doblaje es una rama, una especialidad de la actuación. Yo no lo puedo ver separado. O sea, para mí no existen separados, tienen que estar juntos, porque lo que estamos haciendo nosotros es una actuación con la voz, y estamos transmitiendo emociones, y estamos percibiendo lo que ya se hizo en un idioma original para poder reproducirlo ahora en nuestro idioma, sin que eso afecte la emocionalidad y la expresión artística de quien ya lo hizo. Entonces, definitivamente para mí es importantísima la formación actoral cuando uno se va a dedicar a estas cosas. Claro, una no puede coexistir sin la otra. También tú tienes, bueno, una gran trayectoria, al menos en el papel de Hermione. O hay una escena que a mí como que me suena mucho, que es cuando la están torturando en la casa de los Malfoy, y la emoción que tú le metiste a ese momento, de verdad que para mí, como que no cabía en mi cabeza, creo que a esa edad, de que alguien lo estaba haciendo en inglés. Yo pensaba que esa era la voz de Hermione. Y creo que cuando estamos así chiquitos pensamos como que la voz que escuchamos es la voz de la persona. Pero sí, claro, muchas gracias, pero sí un poco como me pasó a mí, ¿no? Que yo ni siquiera sabía que existía el doblaje, pero justo pues creo que te agradezco mucho el comentario, y para mí es como de lo más bonito que alguien me puede decir, porque justo el doblaje lo que necesita, una vez me lo dijo una actriz muy, muy buena, una actriz de doblaje y directora muy buena, me dijo que lo mejor que nos podía pasar es que la gente no
pensara que estaba doblado lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces es como esa magia que cuando está muy bien hecha, pues se vuelve imperceptible que hay algo ahí. O sea, está tan bien hecha que tú ni siquiera te preguntas, ay, ¿quién dobló eso, no? O sea, es como que algo que viaja de tan bien hecho que está. Entonces, lo mejor que nos puede pasar es que nadie lo note. Entonces, como momentos como ese, ¿verdad? En el que hiciste el papel de Hermione, ¿qué momento en tu carrera actoral sientes que marcó como un antes y un después en tu carrera? Ay, muchísimas cosas, pero yo creo que para mí fue muy importante. Obviamente, Hermione Granger y Ahsoka Tano, pues son como de los personajes más icónicos y que pertenecen a sagas importantísimas, que además son cultura pop y van de generación en generación, y los papás ahora les pasan el gusto a sus hijos, ¿no? Tanto de Star Wars como de Harry Potter. Entonces, eso es muy lindo porque te hace como permanecer a través del tiempo en un par de sagas que son súper icónicas y que la mayoría de la gente conoce. Entonces eso es muy, muy importante en mi carrera, pero para mí un momento fundamental fue cuando estaba grabando Stan Raven y estaba grabando Kim Possible, que yo tenía por ahí 16 años, y justo es cuando yo te platico que empiezo a hacer mi curso de actores en formación. Entonces yo ahí como que destrabé muchísimas cosas que traía como actorales, porque ya llevaba muchísimos años grabando y ya uno también se va llenando de ciertos vicios, se les llama así como a las cositas que uno hace ya sin pensar, nada más como para caer en labios, ¿no? Porque lo que tiene el doblaje es que hay que hacerlo sincrónico y muchas veces hay muchísimos directores que lo único que te dicen es más largo, más corto, pero no te dirigen actuación. Entonces, pues al estar tan chavito y tener como pocas experiencias todavía hasta ese momento, es muy fácil empezar a desarrollar ciertas formas de hacerlo sin que eso suene ya natural, ¿no? Como que suena forzado solo por alargar, solo por acortar. Y justo cuando se junta, estoy haciendo Kim Possible en un estudio, luego Stan Raven en otro con un directorazo que se llama Gabriel Kobayashi, que es mi gran mentor dentro del mundo del doblaje y gran amigo además. Y a la par estoy estudiando actuación, entonces es ahí cuando todo empieza a tener mucho más sentido para mí y empiezo a encontrar otra forma de hacer doblaje. Para mí esa es mi gran parte aguas. Son unos grandes personajes. ¿Hay algún personaje que tú soñabas con interpretar y se te dio? Sí, Hermione Granger, definitivamente. Sí, Hermione, yo hice prueba desde la primera película y estábamos chiquitos y todo el mundo hablaba del proyecto y todo el mundo se quería quedar en el proyecto y con los personajes y hice prueba ahí en una empresa y luego el proyecto no se hizo en esa empresa y se fue a otra empresa y en esa empresa hice otras 2 pruebas para Hermione y entonces yo decía, pues si ya probé tanto, seguramente algo les está gustando, ¿no? O sea, era como, yo sentía que iba pasando como ciertos filtros, al menos yo lo viví así, asumo que por lo menos las 2 pruebas en la misma empresa, después de que no se queda en la primera, yo asumo que pues sí, era como un poco un callback, ¿no? A ver, probemos otra vez. Y pues yo estaba prácticamente segura que me iba a quedar y de pronto no me quedé y fue sumamente frustrante. Eh, y no sé, como que siempre se quedó en mi imaginación y en mi mente que yo podía ser Hermione. O sea, no me acuerdo mucho cómo lo pensaba, pero sí como que había sido una frustración bastante grande y se quedó ahí como una sensación de, ay, yo pude haber sido, ¿no? Entonces, la segunda película lo dobla la misma actriz y luego esa actriz se va a vivir fuera de México y la tercera la dobla otra chica y es hasta la cuarta película que vuelven a hacer pruebas y ahora sí me quedo yo. Y entonces para mí fue como muy emocionante porque finalmente sí se dio. Yo nunca lo pensé, o sea, realmente fue algo que nunca se quitó de mi mente, pero yo ya lo había descartado, ¿no? Y de pronto se da la oportunidad de volver a hacer casting y ahora sí me quedo y ya de ahí para el final. Y para mí, desde mi perspectiva, pues digo, todas las películas tienen algo muy bonito y para todos, para cada uno hay una favorita, ¿no? Pero para mí, por lo menos la etapa de Hermione que más me gusta es a partir de la cuarta película. Entonces me encanta haber a partir de ahí tomado el personaje, ¿no? Un gran legado que dejaste, la verdad.
Muchas gracias. Como actriz de doblaje, ¿cómo equilibras mantener la esencia del personaje original con tu propio sello, digamos, aportarle algo? Bueno, pues el doblaje de origen lo que te pide es eso, ¿no? Que seas como muy fiel a lo original, porque finalmente lo que estamos haciendo nosotros es una actuación sincrónica en un idioma distinto, pero de algo que ya se hizo, que ya se preparó, que ya se estudió. Por ejemplo, en el caso de Harry Potter, pues hasta se escribió primero en un libro, ¿no? Esos personajes, esas personalidades, ese diseño de personaje ya estaba previsto desde hacía muchos años, ¿no? Entonces, desde la imaginación de la escritora en este caso. Entonces, pues uno trata de ser lo más respetuoso posible con lo original, con lo que está escuchando, apegarse a la actuación que tiene ya en un inicio lo que estás reinterpretando. Pero al final, pues yo siento que un poco imposible, es imposible de cierta manera no poner un poco de ti, porque finalmente es tu expresión, es tu voz, la voz es como una huella digital, o sea, no hay dos voces iguales, hay voces muy parecidas, pero exactamente iguales no existen, entonces como tu huella, ¿no? Es como poner una huella sobre algo que ya está y que estás cuidando mucho que se acerque lo más posible al original, pero finalmente tu esencia yo creo que viaja a través de tu instrumento, en este caso la voz, y es el más evidente, pero yo creo que todo tu ser está ahí puesto también en cada palabra, en cada risa, en cada reacción, en cada modulación que tienes, ¿no? Entonces yo creo que pues eso, ¿no? Como que un poco se dan ambas cuando ya estás como muy incorporado a este medio, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar un poco de lo que ha sido la llegada de la inteligencia artificial. Ujú. La inteligencia artificial ha empezado a replicar voces. ¿Tú cómo ves esto desde tu lugar como actriz? Lo veo como algo que he procurado que no me paralice. Es decir, sabemos que va a suceder, sabemos que está sucediendo, pero por otro lado, creo también mucho en el vivir el día a día y procurar no futurear demasiado, porque creo que uno se pierde de los grandes momentos por estar como muy pendiente de lo que viene y nadie realmente sabe qué es lo que viene con esto, ¿no? O sea, no lo hemos dimensionado desde mi punto de vista. Me parece muy malo lo que está sucediendo, que no esté regulado, y creo que eso es como lo que se está intentando desde acá, que sea algo legislado, regulado y que tenga candados para que sea muy difícil hacer lo que se está ya suscitando. Es malo y es ilegal, o sea, más allá de bueno o malo, es totalmente ilegal utilizar la voz de alguien sin su consentimiento y sin pagar por ello. Entonces, creo que esa es la gran discusión y ahí es ahí donde debería estar, más allá de las problemáticas que puedan surgir no solo con nosotros y con nuestro trabajo, sino con las estafas telefónicas, con muchos problemas, digamos, peligrosos, o sea, cosas realmente peligrosas y cosas realmente que pueden dañar a muchos, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que sí debería ser muy, muy, bueno, que es muy necesario y debería ser un tema para la agenda de los gobiernos, muy importante es legislarlo y regularlo lo antes posible porque puede acabar en cosas muy negativas. Y eso me parece totalmente ilegal y me parece también que es una bola de nieve y que finalmente esto acabaría, o sea, no solo, ahora se está hablando mucho de nosotros, pero esto acabaría con prácticamente todos los trabajos y finalmente esto no puede escalar a ese nivel porque si ya nadie trabajara, se van a dejar de pagar impuestos y creo que al final ese sería el gran problema de una situación como esta, ¿no? Que si ya no hay fuentes de empleo, que si ya no hay trabajadores, ¿quién va a mantener pues sí, el sistema, ¿no? El sistema en el que vivimos todos.
Y eso es como a grandes rasgos, te digo, intento no mal viajarme, como decimos por acá, o no irme demasiado lejos, porque día a día, pues afortunadamente tengo mucho que hacer y sigo pensando en muchas cosas que quiero hacer y crear y trato de irme un poquito más despacito para no perderme, pero sí veo esto como una problemática que se está saliendo de control, ¿no? Me encanta tu punto de vista, es muy real todo lo que dices, en cuanto a que se podría salir de control como una bola de nieve y terminar en las manos incorrectas o usándose para los, digamos que con un mal propósito. Claro. Entonces, ¿tú qué consejo le darías a alguien que sueña con hacer doblaje pero no sabe por dónde empezar? Pues definitivamente yo siempre lo que les aconsejo es que se preparen actoralmente y ahora un poquito más, hago todavía más hincapié porque lo que sí yo creo es que con toda esta llegada de la inteligencia artificial, los que se van a seguir diferenciando y los que van a seguir marcando una pauta van a ser los actores y la gente que tenga realmente un conocimiento distinto de su voz y un manejo distinto de sus emociones y de sus emociones a través de su voz. Porque yo escucho ya muchas cosas que suenan igual y que están hechas por locutores o por actores, ¿no? O sea, o por gente que, bueno, que ya come y vive de esto. Y ya para mí de pronto está tan masificado y tan poco, ya es tan poco particular que para mí eso sí es completamente, y lo digo con honestidad, ese tipo de locución o de doblaje o de voces grabadas, esas sí son completamente reemplazables por la inteligencia artificial porque no hay gran diferencia. Entonces, yo creo que a los nuevos talentos y a la gente que esté realmente interesada, más que nunca yo les diría, prepárense mucho y de verdad hagan una diferencia. Antes, este medio estaba lleno de personalidades, de voces con una personalidad increíble, ¿no? Y son las voces que todos recordamos. Todavía hay gente viva que tuvo que estuvo en esos años dorados del doblaje en México, o del doblaje en español también en Latinoamérica, pero ya siento que hay cada vez menos, ¿no? Entonces, esa es una tristeza y creo que sí deberíamos entonces nosotros como recalcular y ver qué podemos hacer distinto para que nuestras voces no solo sean voces, sino sean emociones y sean sentimientos y sean versatilidades y expresiones y conexiones que una inteligencia artificial no puede hacer. Ese sería como mi consejo más importante, o sea, es lo que siento con la necesidad mayor de decirle a la gente, porque creo que ahí vamos a marcar una diferencia y creo que si hay gente realmente interesada y que de verdad ama esto, debería estar buscando y apostándole totalmente a la preparación actoral para de verdad hacer una diferencia entre ellos y la inteligencia artificial. Me encantan todos tus consejos. Yo, antes de despedirnos, quisiera que nos dijeras alguna de tus líneas icónicas de tus personajes. ¿Podrías? Una línea icónica, bueno, de la que siempre recuerdo mucho es de Charlotte de La Princesa y el Sapo porque es uno de mis personajes favoritos y además hay una caracterización vocal bastante distinta a mi voz normal, que es esta que están escuchando, y porque además me encanta hacer comedia. Entonces, bueno, Charlotte dice: Tía, el príncipe Nafín de Maldonia viene a Nueva Orleans. Yo pensé que eso de pedir deseos a las estrellas era para bebés y gente más bien loca. ese es Charlotte. Ok. Sorry, me puse rojita. Ay, me trajo recuerdos. Gracias por haberte quedado hasta el final de esta conversación con Leila Rangel. Leila, gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto entrevistarte. El gusto es todo mío, Valentina. Muchas gracias por el interés y gracias por compartir y gracias por tus preguntas que me hicieron recordar mucho y además compartir cosas que realmente pienso y eso se agradece mucho. No, de verdad, gracias a ti. El día de hoy aprendimos acerca de la trayectoria de Leila Rangel,
el cómo una visita por un proyecto escolar se transformó en toda una carrera exitosa. También compartió su opinión acerca de la inteligencia artificial y el cómo podría ser utilizado de manera inadecuada. Si te gustó esta entrevista, compártela con alguien que también ame el mundo del doblaje y valore el talento detrás de cada personaje. Esto fue Entre Voces, soy Valentina Morillo y nos vemos en una próxima entrevista. Hasta luego.